Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar determinantes. Para ello es necesario que por ahí repasen lo que es matrices. Los videos van a poder encontrarlos donde se encuentran todos los otros videos, que es en la sección de noticias, en el foro que se encuentra al principio de toda el aula de Moodle. Y van a poder repasar si es necesario en cada caso, porque son temas que están ligados. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de determinantes? Determinantes es poder encontrar un valor numérico eh, que va a partir o que va a surgir de los elementos de las matrices que veníamos viendo eh, a través de una determinada fórmula. Pero para ello necesitamos ver cómo van a ser esas matrices y ver qué características van a tener los determinantes. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos con una matriz de primer orden? Y en ese caso, entonces estamos hablando de una matriz donde su elemento es único, por lo tanto vamos a decir que su determinante va a ser ese valor numérico. Nosotros vamos a simbolizar o a decir que el determinante de una determinada matriz va a ser esa matriz encerrada entre barras. Entonces, cuando queremos indicar el determinante de una determinada matriz, lo vamos a encerrar entre barras. En este caso, como lo mencionaba anteriormente, si es de primer orden, entonces el valor numérico va a ser el elemento de esa matriz. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una matriz de segundo orden? Bueno, cuando nos encontramos con una matriz de segundo orden vamos a tener que seguir un determinado procedimiento. Entonces vamos a decir que el determinante de esa matriz va a estar dado por lo siguiente. Vamos a multiplicar los dos elementos de la diagonal principal. A11 por A22, que van a ser estos dos elementos, y a eso le voy a restar los elementos de la otra diagonal, o sea, el producto de la otra diagonal, que va a ser A12 por A21. ¿Está? Entonces vamos a imaginarnos que acá hay un 4 y acá hay un 3, entonces vamos a decir que es 4 por 3, es este producto que se encuentra ahí. Menos quién, vamos a decir que este es un 2 y este es un 1, entonces vamos a decir 1 por 2. Entonces, al multiplicar esas dos expresiones, vamos a tener dos números, que pueden ser enteros o naturales simplemente. Entonces, resolvemos esa resta y vamos a obtener un determinado valor numérico. Por lo tanto, ese valor numérico va a ser el que nos va a dar el resultado del determinante. ¿Qué pasa si nos encontramos con una matriz de tercer orden? En el caso de que nos encontremos con una matriz de tercer orden, vamos a proceder de manera similar a lo que se trabajó en la de segundo orden. Por lo tanto, entonces vamos a decir que la matriz el determinante de esa matriz es igual a ¿qué cosa? Vamos a primero multiplicar todos los elementos de la diagonal principal. ¿Vamos hasta ahí? Bien, multipliqué los elementos de la primera diagonal. ¿Qué voy a hacer a los elementos al producto de esos elementos? Le voy a sumar otros productos de otros elementos. ¿Qué otros elementos? Yo le voy a hacer línea punteada para que ustedes vean. Yo voy a unir esos dos elementos con el del extremo superior. Entonces va a ser A21 por A32 por A13. ¿Sí? Bien. Recuerden que lo que hago es ver qué diagonal está en paralelo a la diagonal principal y esa es la que voy a multiplicar. ¿Qué otra diagonal está en paralelo? La diagonal de A12, A23. Entonces ese también voy a sumar. Más, entonces, vamos a la otra diagonal. A12, A23 y multiplico con la del extremo inferior. Entonces va a ser, dijimos, A12 por A23 por A31. ¿Está? Entonces todos esos elementos yo los tengo que sumar.
Ahora, como habíamos visto hasta acá, tenemos que restarle algo. ¿Qué vamos a restar? Ahora vamos a trabajar con la otra diagonal, es decir, con la inversa de la que veníamos trabajando. Le borro esto para que ustedes vean bien y no se confundan. Bien, seguimos. Entonces ahora vamos a tomar la otra diagonal, es decir, esta. Y vamos a multiplicar todos sus elementos. Dijimos menos todo el producto de ellos. Es decir, A13 por A22, A22 por A31. ¿Y qué le voy a sumar? Ahora voy a ver cuáles son las que están en paralela a esa diagonal principal. Entonces, ¿quiénes están en paralela? Esta, y lo multiplico con el extremo inferior. Entonces va a ser A12 por A21 por A33. Y me está quedando otra diagonal que está en paralela a la diagonal que estábamos trabajando al inicio. Esta, y la multiplico con el extremo superior. Entonces va a ser más A23 por A32 por A11. Y esa va a ser la resta que voy a tener que hacer. Es ir viendo entonces cómo es el tema de las diagonales, ubicarme bien y no confundirme con ellas, porque eso me puede arrojar un error. Bien, ahora pasamos a otro método de resolución de determinantes. La regla de Sarrus, que también es aplicable a determinantes de tercer orden. ¿Qué vamos a hacer o cuál es el procedimiento para resolver un determinante a través de la regla de Sarrus? Vamos a tener la matriz, donde vamos a ver qué filas son la primera y la segunda, y vamos a ver esas dos filas, las vamos a agregar al final. Es decir, A11, A12, A13, A21, A22, A23. ¿Para qué hacemos eso? Porque vamos a ir trazando diagonales. Yo voy a usar, voy a usar este color y el negro para que ustedes se guíen. Vamos a ver, entonces, esta que yo voy a señalar con azul van a ser las diagonales en positivo, positivas, digo. ¿Está? Bien. Entonces, esas van a ser las diagonales positivas. Y estas otras van a ser las diagonales negativas. Bien. Entonces, una vez que yo ya reconocí cuáles van a ser las diagonales positivas y cuáles van a ser las diagonales negativas, que me van a indicar valores negativos o valores positivos, voy a escribirlas todas como si fuese una operación. Es decir, entonces vamos a proceder por la primera, que dijimos que era A11, perdón, voy a escribir con otra, entonces se ve mejor. A11 por A22 por A33 más ¿quién? Más A21 por A32 por A13. Y vamos a la última, que es esta, porque ahí termina nuestra matriz. A31, perdón, acá es más. A31 por A12 por A23. ¿Sí? Dijimos que las que estaban con azul eran todas positivas, positiva, 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 y ahora las otras van a ser todas negativas, es decir, las que se encuentran opuestas. Menos A13 por A22
por A31. Menos, nuevamente, la otra diagonal, A23 por A32 por A11. Bien, llegamos a la última porque ahí es donde termina la matriz. Entonces, negativa nuevamente, A33 por A12 por A21. Bien, cuando yo reemplace todos los valores que en realidad yo voy a tener valores directamente en una matriz determinada, recuerden que ponemos A sub 1,1, A sub 1,2 para llamarlo de manera generalizada. Pero acá ustedes van a trabajar con valores numéricos, por lo tanto acá van a tener valores numéricos y van a ir resolviendo las respectivas operaciones hasta llegar al determinante de esa matriz. Con esto entonces concluiríamos cuáles son los determinantes hasta de tercer orden, incluyendo la regla de Saros.